Lo primero es que hay que agradecer que este tipo de señalamientos se hagan, porque es lo que mantiene en la agenda pública la discusión de la transparencia y la lucha contra la corrupción, independientemente de que estos sean completamente adecuados o no. Creo que se queda un poco corto en el listado de avances que se han tenido desde que este gobierno ha llegado al órgano ejecutivo, como por ejemplo el incremento de solicitudes resueltas de información en más de un 93%, la reducción de la declaratoria de reserva de información en las instituciones del órgano ejecutivo en un 22% y la reducción de la reserva en Casa Presidencial en un 60%. En cuanto a las declaratorias de la reserva, es sumamente importante el tema, porque es un análisis que no habíamos hecho como gobierno. Sin embargo, su validez o no ya queda en manos del análisis del Instituto de Acceso a la Información Pública, quien además tiene copia de todas estas reservas por ley. No estoy de acuerdo con que se hable de encubrimiento o de estancamiento. Desde el 2009 hemos dado muestras claras de voluntad para avanzar en materia de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción de forma práctica y de forma concreta. Políticas, mecanismos, herramientas, procedimientos han sido establecidos y desarrollados para eso. Se entrega una gran cantidad de información y cada vez es mayor. Se cumplen las resoluciones del instituto tal y cual se plantean. Y por otra parte, todas las medidas que se han tomado a nivel interno sobre el control y auditoría han sido de acuerdo a la ley. Otros elementos que se pretendan desarrollar requieren a estas alturas reformas de leyes, pero también el involucramiento de otros órganos de Estado, pues no son competencia del órgano ejecutivo. Lo que hizo falta decir claramente es que todas estas declaratorias de reserva a las que han hecho referencia están publicadas en los portales de cada institución, así como en el portal de Gobierno Abierto, y todas están completamente justificadas. Es realmente difícil decir si la cantidad de 5.023 reservas es poca, es mucha o es adecuada, sobre todo si lo comparamos con 108.000 documentos o más de 108.000 documentos que se encuentran publicados a disposición de todo el público en el portal de Gobierno Abierto. Sin embargo, nosotros como Secretaría, aunque la ley no nos obliga, actuaremos proactivamente y vamos a motivar a las instituciones que pertenecen al órgano ejecutivo a que hagan una revisión de estas declaratorias y las actualicen. Hay un reiterado señalamiento de falta de voluntad en la lucha contra la corrupción que está orientado estrictamente hacia el gobierno nacional. Esta es una mezcla que se puede sentir un tanto deliberada, en la cual consideran casos, por ejemplo, como el ITFA, en donde como secretaría se analizó el actuar de la institución, porque es una institución del órgano ejecutivo, pero eran otros órganos de Estado, otros entes fiscalizadores los que se deberían haber preocupado por el resto de la investigación. Las emisiones de opinión por parte del órgano ejecutivo podrían afectar el cumplimiento de su deber, el cumplimiento de su responsabilidad. Pero por otra parte, a nosotros por decreto no nos corresponde estar fiscalizando o judicializar casos dentro del órgano ejecutivo. Son las instancias respectivas las que tienen que hacerlo. Es decir, hay una mezcla deliberada respecto de que cualquier acto de corrupción que sucede en el país es culpa de este gobierno, incluyendo casos anteriores. Igual hablan de fortalecer a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal de Ética Gubernamental, a la Corte de Cuentas, al Instituto de Acceso a Información Pública, y eso no depende exclusivamente del gobierno nacional, eso depende también de decisiones en el ámbito legislativo. Por otra parte, es un poco contradictorio que se refieran a este tipo de fortalecimiento cuando han estado abogando porque se instale una comisión que tiene un alto grado de intervención internacional. Eso no es el fortalecimiento de las instituciones. Como órgano ejecutivo hemos creado una comisión que está trabajando con otros órganos de Estado para cumplir con todas las peticiones, con todas las exigencias que tiene la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Finalmente, es necesario decir que este tipo de debates públicos siguen siendo necesarios para contribuir a la cultura democrática del país, pero tampoco existieran si no se hubiera abierto desde que nuestros gobiernos llegaron
esta amplitud de información, esta amplitud de participación ciudadana. Y lo que hacemos es invitar a Funde a que al hacer este tipo de señalamientos, lo menos que debe tener también es un comportamiento ético, transparente y sobre todo objetivo.